presidente. En primer lugar, para hablar de federalismo, me gustaría plantear dos temas que han estado rondando esta sesión y las sesiones de estos días que no se han dicho. En primer lugar, decirles que el gobierno nacional, y lo dijo acá la presidenta de la Nación en la inauguración de las sesiones, está construyendo una línea de subterráneos que va desde Plaza de Mayo hasta Retiro, con una inversión de 370 millones de pesos del ramal E. Se dice que los subterráneos son de Buenos Aires, sin embargo, inclusive la presidenta se quejó porque dijo que la empresa Rogio había puesto un cartel amarillo y que lo que tenía que haber ahí era un cartel que dijese Presidencia de la Nación, porque quien estaba invirtiendo en esta línea de subterráneos era el gobierno de la Nación. Entonces, ¿a quién hay que acusar de unitario? ¿A los ciudadanos de Buenos Aires o a quien está poniendo el dinero y no hay subterráneos, como dijo el señor la presidenta, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba? Sin embargo, el gobierno nacional decidió prolongar una línea en la ciudad de Buenos Aires. Quizás lo habrá hecho para competir con el gobierno nacional y ayudar electoralmente al partido de gobierno. Segundo tema, ¿quién decidió, señor presidente, que los subsidios estén focalizados y localizados en la capital federal del Gran Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos de Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos del Gran Buenos Aires? ¿O fue el gobierno nacional que hace que un cordobés pague el boleto 3.70 mientras un porteño paga el boleto 1.10? En consecuencia, señor presidente, no sé quién es quien tiene esta concepción unitaria. ¿Los ciudadanos de Buenos Aires, los diputados porteños, o es el gobierno nacional que decidió privilegiar a una cantidad de ciudadanos por sobre otros en la decisión de que tuviesen un privilegio económico respecto a otros ciudadanos del país? En consecuencia, me parece que en este tipo de cosas está bien si queremos, luego de 8 años, corregirlas. Sin duda que habrá que entender primero la razón por la cual el gobierno nacional decidió invertir subsidios en determinadas zonas en detrimento de otros ciudadanos de Buenos Aires. No será responsabilidad de quienes vivimos en este lugar. Ya entrando a la cuestión que nos atañe y que lo he expresado en la comisión ayer y lo quiero volver a expresar, le he mandado una nota al señor presidente de la Cámara de Diputados, le he mandado una nota al señor presidente de la Cámara de Senadores y también he presentado una medida de ley global. Porque considero, señor presidente, que tiene razón el diputado Bunker cuando dice que la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen atípico, que no es una provincia, tampoco es una municipalidad, tampoco está en el artículo 123, tampoco es una provincia. Por eso, porque la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen atípico, ¿qué precisa? Precisa de una cohabitación política. Más que nadie precisa de una cohabitación política entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué precisa de esta cohabitación política? Bueno, porque existe un orden jurídico distinto en la ciudad de Buenos Aires que en el resto de la nación. En el resto de la nación, el orden jurídico está planteado por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la Constitución Nacional, tenemos la ley que le otorga al gobierno federal determinadas garantías mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación, y luego tenemos la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir, y esto es lo importante,
estaría